Hay errores comunes al implementar IA en entornos regulados. Es más importante implementar la IA sin definir claramente el uso previsto. Jair decía que no estamos preparados, pero más allá de no estar preparados, yo lo que creo es, venga, si usted la va a usar, no la use por usar. Entienda claramente para qué la va a usar, qué es la necesidad que usted tiene, documente esa necesidad y partiendo de eso busca la herramienta que se ajuste a eso y empieza a preparar sus datos de entrenamiento. Porque es que si no tienes eso, o sea, es como tener, o sea, mejor dicho, es como tener un experto que a la hora de que yo no le da herramientas, entonces no me va a dar respuestas correctas. Entonces, ahí es muy importante, o sea, no se metan en el tema de la inteligencia artificial si no tienen definido ese uso previsto. O sea, primero analicen esa parte. Luego, otro error común es usar datos y verificar el origen, la calidad, la representatividad. O sea, ustedes no cojan datos a la loca. O sea, no, yo voy a entrenar mía y fulanito, pásame sus datos, fulanito, no, esperen. O sea, eso no es así. Con ese uso previsto, documente qué es lo que quiere muy claramente y analice qué datos hay. Entonces ahí es donde entra quizás, pues a mí, ¿qué se me ocurre? Pues empiece a hacer o diagramas de flujo o utilice herramientas existentes para identificar cuáles son las posibles cosas que necesita usted para programarla y a partir de eso empiezan a decir, bueno, dentro de este punto en el flujo, yo necesito este tipo de datos, ¿quién me los puede dar? ¿Y cómo garantizo que sean datos no alterados, no manipulados y que cumplan correctamente? También, otro error es confiar ciegamente en el proveedor, o sea, no entender cómo funciona internamente esa IA que le está entregando al proveedor, o sea, lo de las famosas cajas negras, no, usted tiene que decirle, venga, esto tiene que funcionar como una caja blanca y yo tengo que mirar y puedo ver que si yo entro a este dato acá, puedo entender qué está pasando aquí en el centro antes de llegar a mis datos de salida. El otro error es no separar correctamente esos datos de entrenamiento, los de validación y los de prueba, los con los que voy a usar ya, digamos, la guía en realidad. No documentar las versiones del modelo, y hay un punto aquí que quizás no lo mencioné, es no solo el modelo tiene una versión, los datos también deben tener versionamiento. Entonces, ejemplo, digamos que hay una información de una característica de un producto, y esa es la etiqueta que yo le doy, característica del producto. Pero resulta que yo lo metí en la versión 1 con ciertas condiciones, check, 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 lo cargué y lo entrené. Luego viene el control de cambio y sigue siendo, digamos, entre comillas, la misma característica de ese producto, pero cambió algo muy pequeño. Pues yo le puedo cambiar la versión a esa característica de producto, ya no la versión 1, sino la versión 2. Entonces es importante que también. Y obviamente, pues los datos de entrenamiento también debemos tenerlos claros. ¿Cuáles son los datos de entrenamiento para la versión 1? ¿Cuáles son los datos de entrenamiento para la versión 2? Porque asimismo, puedo hacerle la trazabilidad y la reconstrucción en el momento que lo requiera. Entonces, digamos que ejemplo, cuando yo hice mi primer, sigamos hablando de análisis, cuando yo hice mi primer análisis, lo hice con los datos de la versión 1 y me arrojó un resultado. Listo, yo ya voy en versión 4 y me levantaron una no conforme, me levantaron la mano por algo que pasó. Yo tengo que identificar en qué momento estaba el modelo para poder reconstruir lo que pasó. Entonces, por eso también se debe tener ese versionamiento. Otro punto es no establecer los límites para la supervisión humana. O sea, tampoco es que, no, lo voy a revisar absolutamente todo o no voy a revisar nada. No, esperen. Ustedes tienen que también establecer unas condiciones, procedimentar el proceso, de qué va a revisar cada quien, qué va a hacer y cuál es parte del proceso. Otro error es creer que la IA funciona igual que el software tradicional. Así, solo con el hecho de que aprenden, ya ahí nos cambian las reglas del juego. No monitorear la degradación del modelo, o el TIF, o sea, porque ahí es donde estaba la revisión periódica que estábamos hablando a partir de la pregunta, una de las últimas preguntas que hicieron, es cómo hacer esa revisión periódica para garantizar de que ese modelo no se ha deteriorado. No gestionar los cambios, especialmente si se reentrena, y no preparar evidencia para los profesores.
Esos son los errores más comunes. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. ¿No has preguntado las respuestas? ¿Te sigo preguntándolas? Okay. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pues acá quiero como que hagamos a ver si de parte de lo que hemos hablado hoy ha sido lo suficientemente claro. Una empresa farmacéutica quiere usar un modelo de IA. Y la idea es que quiere que predice si un lote tendrá una desviación basada en datos históricos del proceso. El equipo técnico pues está súper emocionado porque dice que lograron un 92% de precisión. El modelo se entrenó con datos del año pasado. No es necesario revisar cada parámetro porque el modelo se auto-optimiza. Preguntas. ¿Está bien definido el uso previsto? Los leo. Ok. En este punto podríamos decir que sí está bien definido, pero necesita formalizarse y aclararse mejor. ¿Por qué? Porque debe decirnos qué decisión va a soportar, cuál es el impacto regulatorio que tiene y qué límites nos va a otorgar. Aparte de eso, los datos que nos están dando, esos 92%, y eso que dice que se entrenó como datos del año pasado, dice, los datos son confiables, completos y representativos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Pues, si vamos a hablar de que esto es una histórico de datos, o sea, un histórico del dato, la verdad no está representativo, porque es que solo un daño de datos no es suficiente. Además, debe tener variabilidad, entonces, qué proveedores hay, qué turnos, digamos que dependiendo de eso, si hay estaciones, digamos que como tal, falta información para que lo haga representar. Y por último dice, ¿el modelo es explicable? Pues, no sé. Yo digo que no es suficiente. Un 92%. Recuerden que yo debo explicarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar, exactamente, Silvia, si se puede explicar qué parámetros predice la desviación, qué variables pesan más. En realidad, esa explicabilidad debe demostrarse. No te sirve el 92%. Tienes que garantizar que todo, absolutamente todo lo que tú estás mirando, pues funcione. Pero como precisión, no nos fijemos, la verdad. Bueno, por último, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije? En enero se publicó, denme un segundo, yo ya les envié por acá el link. Se publicó unos principios, está firmado por la FDA y la EMA, donde nos hablan de estos 10 principios para el desarrollo de medicamentos utilizando IA. Entonces, cuando yo esté pensando hacer eso, debo garantizar, principio número 1, debo estar centrado en el ser humano. Como todo lo que tiene impacto en las buenas prácticas, debe estar con un enfoque basado en riesgos. Tengo que cumplir estándares, garantizar que se cumpla. El contexto de uso es claro, entonces aquí es donde viene también el tema del uso previsto. Debo garantizar experiencia
Aquí es también donde tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar los datos, lo del pensamiento crítico que nos habla GAM 5. O sea, usar el pensamiento crítico para definir esos datos y utilizar los recursos expertos para hacerlo. Y no solo eso, también tengo que garantizar que esa IA, cuando yo la entrene, le diga quién es. Ahí le diga cómo se tiene que comportar para poder tener esa información multidisciplinaria. Esos datos deben garantizar gobernanza de datos. El diseño del modelo tiene que, o sea, se tiene que enfocar en un buen diseño del modelo. Se le debe hacer evaluación de desempeño al modelo. Se debe gestionar todo su ciclo de vida y toda la información que se ingresa al modelo y que sale del modelo debe ser una información clara. Entonces, digamos que volviendo a esa analogía que estábamos hablando, un analista. Entonces, nosotros ya definimos el uso previsto, aquí vamos a como enlazarlo con estos principios, definimos qué va a hacer para poder definir el cargo, después de eso hablamos de que definíamos con qué datos lo íbamos a entrenar para que aprendiera bien. Luego le debo decir, o sea, con esos datos y garantizando la calidad de sus datos, pues puedo saber que va a aplicar bien sus funciones, pero para eso tengo que hacer como una validación, que en este caso sería como la calificación de ese personal, para garantizar de que no solo con la capacitación, sino a través del tiempo hace bien su trabajo. Igual como parte de esa calificación implica la supervisión humana, donde yo tengo un supervisor que está pendiente de que haga bien las cosas, que le supervise su trabajo y que cada cierto tiempo vuelve y lo evalúa, y ahí es donde viene todo el tema de monitoreo continuo. Si obviamente la persona cambia de función o le agrego más funciones, pues obviamente ya no puedo asumir de que el entrenamiento que tenía inicialmente le sirve, sino que tengo que volverlo a entrenar en esas nuevas funciones. Y pues obviamente cada reentrenamiento hay que comprobar nuevamente y hacer como todo el proceso de verificación y todo, y el mantenimiento y el monitoreo para que funcione. Y obviamente pues continúan a través del tiempo con su revisión periódica y haciendo entrenamientos para que garantice. Si lo ven, no está tan, o sea, es como la analogía que encontré más fácil para que lo vean entre lo que hacen ahí y lo que hacemos nosotros como personas dentro de una compañía. O sea, se puede llevar claramente si tenemos todo este concepto claro y verlo como un ente que nos va a ayudar, pero que no lo puedo dejar que funcione a su libre albedrío, sino que tengo que igual ejercerle los mismos controles que le ejerzo a una persona. En conclusión, y ya para terminar, la IA no cambia las reglas. Lo que va a hacer es que las vuelve más exigentes y que nos va a exigir un poquito más de trabajo en ciertos aspectos, porque pues en otros puntos nos va a ahorrar trabajo, pero digamos que por eso mismo nos va a hacer, porque los principios van a ser los mismos, pero ahora la diferencia es que se deben demostrar continuamente. ¿Por qué? Porque ya va aprendiendo. El riesgo como tal no es la IA. El riesgo es que ustedes como usuarios de la IA o como que la están usando pierdan el control. Porque si sus datos no son confiables, no son trazables y no hay supervisión, pues esta va a magnificar los errores. La validación ya no es un evento, digamos, que yo hago en determinados periodos de tiempo, sino que va a ser un proceso continuo. Entonces aquí también se amarra ya a lo que, digamos, GAM 5 nos habla de, venga, es que ya no es validación de sistemas computarizados, ya es aseguramiento. Entonces aquí yo ya entro a hablar de que tengo que garantizar. Y ahí es también donde entro como en el proceso de, venga, si usted va a probar, si va a hacer una validación robusta, pero digamos que evalúe qué va a evidenciar y qué no, aplicando el pensamiento crítico, porque si no se les va a volver inmanejable. Entonces, como tal, por eso también, digamos, nos empieza a hablar ya de pensamiento crítico, nos empieza a hablar de aseguramiento y no de validación como tal. Sin evidencia, la IA no es aceptable. Y cuando yo les hablo de evidencia, no les hablo de una foto de que, bueno, es que me decía, yo le estaba diciendo que me dijera que A más B es igual a C, y aquí está la foto. No. O sea, yo la evidencia es con que, de dónde salió A, de dónde salió B, por qué es una suma y por qué ven a C.
No importa qué tan bueno parezca, si no se puede explicar, obviamente no se va a poder ni trazar ni editar, y por lo tanto no va a cumplir. Entonces, véanlo, o sea, yo sé que esto de pronto los deja con una preocupación muy grande, porque uno dice, bueno, no lo voy a poder aplicar, no, es que no lo van a poder aplicar. Véanlo no como un problema, sino como una oportunidad. Aquí el reto no es usarla, sino demostrar que ustedes tienen el control sobre ella, no que ella les controla a ustedes. Y que el entorno regulado, eso solo se logra con evidencia y siguiendo estos lineamientos. No sé si tenemos más preguntas. Ok. Pues espero haber sido muy clara con ustedes. Igual si se les ocurre preguntas, se las pueden enviar al correo. Y pues espero que la información haya sido de su interés. Muchísimas gracias.